Buenas noches. Las presentaciones de libros son celebraciones y como todas las celebraciones son rituales y como todos los rituales tienen retóricas y yo no nombro las retóricas para conjurarlas, sino simplemente para aflojarlas. Ese espacio que habitualmente llamamos literatura podría ser pensado por algunos como la idea imprecisa de un repertorio de las obras de la escritura, por otros como la idea de una esencia particular capaz de conferir a esas obras su calidad literaria, también como el modo histórico de visibilidad de las obras de arte de escribir que produce esa distinción. Pero cualquiera sea la definición por la que uno se decida para tratar de aproximarse a ese espacio que conocemos como literatura, no hay ninguna duda que ese es un espacio de mediaciones. La primera mediación fundamental es la que se da entre la materialidad del texto y la imaginación del lector. Pero ¿cómo circulan los textos? Circulan a partir de mediadores. Los profesores, los críticos, los libreros, los amigos. Estamos acá reunidos con Alejandra y con Roberto por un acto de generosidad de Germán García, que estableció ese juego de vínculos. Era un gran mediador. Pero dado que hablamos de literatura, bien vale decir que Germán, desde mi perspectiva, acaso sea uno de los grandes novelistas de la segunda mitad del siglo XX. Y que, como se evocaba recién, fue el impulsor de la revista Doladec que un grupo de carbonarios llevó a cabo. Es tan notable y tan extraordinaria esa revista que pasó desapercibida para las expansiones de mercadeo que son los suplementos culturales de los diarios. Alguna vez se reconocerá la importancia de los textos que allí aparecieron. Mi idea de la crítica quedó marcada de manera definitiva cuando leí una línea de un libro de George Steiner. La crítica literaria debería surgir de una deuda con el goce y el placer de la lectura. La acepté de inmediato y prácticamente desde ese momento supe que, en cuanto crítico, me dedicaría principalmente a escribir sobre obras y autores que me entusiasmaran, que admirara, para intentar entenderlos mejor yo mismo y para compartir con otros, y que no perdería el tiempo leyendo mala literatura, para después perder más tiempo escribiendo que es mala, tarea seguramente necesaria pero ingrata, que dejo con gusto a otros críticos. La narrativa que se despliega en los relatos de fotosíntesis se da a leer como un vasto cruce genérico de distintas variantes narrativas del yo. La escritura de Alejandra Jaló fluye por diferentes planos. Aparece a la mirada lectora como una labor incesante de comprensión de sí misma y del mundo que la rodea. Ante la imposibilidad de disponer de un metalenguaje que expanda los límites de la expresión humana, compone un notable artefacto en el que la palabra se apoya en la ficcionalización de la memoria. En su obra, Jaló despliega una teoría del conocimiento que, sin eludir la introversión, invoca el diálogo con su pasado. La intimidad no puede constituirse por sí misma, sino que emerge de la relación con el mundo exterior. La tapa de fotosíntesis es una condensación del gesto que articula su poética. Jaló teje una urdimbre en la que la sensualidad de la voz narrativa, contaminada por la impronta lírica, se asienta tanto en la visión como en el tacto. Las palabras inscriben esas cercanías en una suerte de visibilidad posible. En el tacto hay una percepción del cuerpo externo y la sensibilidad del propio cuerpo que percibe. En cambio, en la visión, el ojo que mira no aparece a sí mismo en la percepción. Contradiciendo estas observaciones sobre tal distinción, en fotosíntesis
La voz que dice los fragmentos figura las miradas como roces y no como ejercicios de visión. Las miradas perciben como si estuvieran tocando lo que ven. La desnudez representada se ofrece al encuentro. Esa exposición de los cuerpos alienta la caricia, que es una aproximación sin fin. Esa aproximación que enfrenta las superficies tiene vocación de profundidad, ajena a todo ejercicio de dominio. La escritura toca, mientras ve, para permitir que el otro, instalado en la memoria, la otredad que viene de lejos en el tiempo o en el espacio, surja en toda su diversidad. Si tuviera que aceptar el desafío de limitarme a una sola palabra para presentar este libro, no dudaría en elegir el viaje. Lo que pretendo examinar a través del viaje es el movimiento, el ritmo, casi la respiración entre lo mismo y lo otro, entre el presente y la memoria. Ese trazado recoge travesías constituidas por exploraciones que desde luego no se reducen a la mera constatación, esto es, a descripciones escénicas o afines, sino que fueron vividas en Honduras, como un viaje interior, viaje sentimental o temperamental que se ha consumado simultáneamente con el tránsito exterior. Sus intervenciones se abren a la mirada lectora a través de un itinerario posible entre muchos otros. Un itinerario que atraviesa regiones sin bordes precisos, en el que la inquietud nómada de la voz narrativa ha buscado profundizar las insondables dimensiones de la otredad en un amplio espectro de sus manifestaciones posibles y ha intentado asumir el diseño de su identidad como un proceso en devenir. Al tiempo que esa voz se configura en la modulación de registros de gran heterogeneidad, articulados en formas literarias abiertas a múltiples derivas de sentido, orientadas hacia la avidez de los lectores. Hay en ese gesto un alejarse de sí misma, objetivarse en palabras, actos o formas, para transformar los estados interiores en una instancia del yo de la escritura. La configuración de la identidad no se asienta tan solo en el ensimismamiento, sino que se va haciendo en un vasto tapiz en el que muchos de sus hilados provienen del mundo que nos circunda. Altera así la idea agustiana, de lo interior a lo exterior, de lo exterior a lo superior, que en fotosíntesis no implica la experiencia de lo extraño, sino la posibilidad de tentativas de conocimiento más comprensivas. Desde esa perspectiva, Khalov diseña un itinerario hacia el centro de la intimidad, atravesando territorios que asedian y complementan una sutil cartografía. Su escritura se nutre de los cruces de ricas civilizaciones entre lo ajeno y lo autobiográfico, porque entiende que la comprensión no es una percepción clara y distinta, sino una vivencia donde interactúan la conciencia y el mundo apoyándose uno en el otro. Habiendo planteado la visión poliédrica y fractal de su obra, voy a trazar una guía de viaje que me permite distinguir los leitmotiv que se encuentran en su obra. Con ese propósito dividiré estas líneas en tres ejes temáticos a modo de estrategias de aproximación. Ellos serán el uso del archivo, la añoranza y la memoria, y el viaje como autoexploración interior. El objetivo de mi exposición consiste en el trazado de un mapa que sirva para esclarecer y desentrañar los entresijos de la obra. Bajo este prisma, Khalov se muestra como una flamés de la memoria, una paciente ávida de experiencias nomádicas, circunstancia que la asemeja a una guía de los escenarios de su propio pasado y por los entornos que le dieron consistencia, una eterna exploradora de lo que no puede ser ni determinado ni clasificado. La flamés, figura surgida a finales del siglo XIX, funcionaría como clave de acceso al entramado que sirve de sustento a sus relatos. La deambulación por territorios misteriosos, el viaje hacia nuevas comarcas en un constante peregrinaje, hace que confluyan en la rearticulación de una identidad en tránsito. Para especificar esa aseveración,
Es imprescindible la caracterización de las temáticas que constituyen el andamiaje de su entramado. Para alcanzar ese propósito, recurro a la figura de la constelación, porque es un dispositivo en el que se dan vínculos entre lo uno y lo múltiple. Fotosíntesis sitúa al lector en una orilla. Podría haber escrito a la vera, pero la posible connotación con vera fides, la imagen verdadera de algo de alguien, me ha disuadido de la posible confusión. Fotosíntesis sitúa al lector en una orilla o en otra orilla, en un borde o en el otro borde, en el margen o en el otro margen, ubicado entonces entre la labilidad del recuerdo, que deja escapar los restos de sentidos, y la permanencia de la escritura, que se confabula con la fascinación de lo leído en un escenario montado por una hilación guiada por una voz narrativa forjada en la continuidad con la que se entrelazan los relatos. Como ese lector orillero, me he dejado arrastrar por la tentativa, mezcla de tentación y proyecto, de escribir como si yo también fuera un transeúnte de un pasado encantado por el sortilegio de la evocación. El límite nunca está fuera del escenario, sino que la hendedura que lo pone en abismo y saca a la escritura de los desiertos tan poblados de estereotipos y la hace delirar con imágenes de colinas de arena movidas por una mirada que se cree otra, que se cree la mirada de la voz narrativa que compone los relatos del texto que presentamos. Cada motivo temático que expone tiene relación con lo demás, y ninguno de ellos puede ser entendido en su totalidad sin un eslabón que los relacione. Por ello, la pertinencia de un método cartográfico unirá los diferentes tópicos que se sustraen del análisis de la obra de Khalov y a la misma vez conformarán una constelación reticular. Las figuraciones metafóricas en el texto remiten a la noción de archivo. Ese lenguaje agrega una dimensión notable a los relatos, un segundo nivel del discurso que expande y provoca en su consistencia la conjunción entre mirar y leer. Estos procedimientos constructivos producen en el lector un extrañamiento poco frecuente en la literatura y conforman una etnografía peculiar, una suerte de artificio de compilaciones variadas que la sitúa en la línea de autores como Sebald o Oster, donde el aspecto visual es palpable. En este punto, Fotosíntesis exhibe fuertes vínculos con el arte contemporáneo, sobre todo en la instancia del fragmento. Archiva y documenta y a la misma vez crea un juego entre ficción y realidad. Las connotaciones abiertas funcionan en Khalov como portadoras de recuerdo. Son materiales que aparecen como potenciales generadores de reflexión teórica y como indicios de la complejidad del mundo. Relatos de recortes, de desechos que conforman una poética del fragmento. En este sentido existe un procedimiento alegórico en los relatos. Se trata de un deslizamiento de valores simbólicos que tienen la función de pasaje que conduce hacia el desciframiento de su silencio inicial, desvelando su significado oculto, como envíos de destellos connotativos. Se trata de una búsqueda que se propone ir más allá, un proyecto de objetivación de lo ausente, de lo que permanece invisible y que los relatos son capaces de transmutar y materializar en su alianza con las palabras. Esta búsqueda es concretada por Khalov con plena conciencia del proceso. Consiste en transcribir lo que no se puede definir. Es una estrategia que se basa en la representación paradójica de lo invisible. Alejandra Khalov realiza un juego entre la invención de historias, a veces basadas en hechos de la memoria compartida, otras en su propia autobiografía. Un laberinto híbrido que puede ser denominado autoficción, término que proviene de un neologismo francés ideado por Serge Dubrovsky, que se puede definir como el testimonio autobiográfico de una voz ficticia que comparte su nombre y apellido con quien se presenta como autora. Esta aproximación que propongo se apoya en la certeza de que en Fotosíntesis los fragmentos gravitan alrededor de un yo, que habla en primera persona, oscilando entre la autobiografía y la imaginación literaria, pero en el terreno ambiguo
que queda entre ambos. El valor narrativo de la memoria juega un papel fundamental y entronca con la noción de archivo, creando una ambigüedad provocada y en ocasiones fulgurante, y a su vez también alcanza una elaboración subjetiva, la rememoración del pasado. Los recuerdos movilizan siempre la memoria, como si las alegorías tuvieran su propia memoria y evocaran ellas mismas cómo eran quienes posan en ellas, de cómo fueron en ese pasado los que ya no están y los supervivientes. Esas figuraciones que se entreveran en sus textos parecen revelar los sentimientos que sobrecogen al lector. En ellas siempre hay un hundimiento del tiempo. Esto ha desaparecido y se trata de salvaguardar su retorno. Por ello, el uso que hace de la memoria compartida enfatiza el rasgo de autenticidad y veracidad que es buscado en la intertextualidad de los relatos, aunque sean ficciones y a la vez funcionan como pasaje y huella que destella el pasado, apuntalando la proximidad que aportan. Jaloff consigue articular un doble discurso que quizás pase inadvertido en una primera lectura, pero que debe ser analizado y estudiado en profundidad, la de documentar textos imaginarios y reales fusionados por el encantamiento de la ficción que provocan tanto una expansión del texto escrito como portadoras de una dimensión inasible para las palabras. La ambivalencia queda entretejida en un doble juego, donde la búsqueda del pasado queda marcado por una inquietud insistente, el rescate de lo recóndito, de lo que no volverá. Quedan entonces como testigos mudos que certifican los restos de una ausencia que se intenta recuperar. El recuerdo que los relatos ofrecen es un refugio que mitigan ante la intemperie que provoca el irreversible paso del tiempo. Alejandra Jaloff nos propone un viaje por los desfiladeros de la memoria en la que se asoman hechos casuales, acontecimientos que han quedado adheridos a algún punto de fuga indeleble que las palabras intentan atraer al presente para que no sean devorados por la pandemia del olvido. La autora bordea los bordes de la temporalidad existencial y de las delimitaciones genéricas con una fina y delicada maestría. Fotosíntesis es una experiencia original y apasionante. Alejandra Jaloff primero escribe, luego existe. Ese es su lugar en el mundo y en esa indagación ha jugado su gesto narrativo.